Muy buenos días, el Lobito que habla. Acá estamos con ciencias políticas, derechos humanos y derechos humanos lo estamos profundizando porque estamos viendo la persona desde muchos puntos de vista, tanto a nivel histórico, personal, eh, en todos los aspectos y con el tema de la violencia también, ¿no? Para que queden claro bien, que comprendan que una persona no es una cosa, sino que es una persona. Alguien que sufre, que piensa, que siente, que tiene responsabilidad, derechos y obligaciones. Pero no solamente obligaciones, que la época de los esclavos ya quedó atrás, que las personas no se venden, no se matan, no se arrojan a la basura, ¿está? Eso se puede hacer con una cosa, no con una persona, ya ni con un animal, porque si hoy en día le haces daño a un animal, puedes ir preso, ¿está? Así que hay que tener mucho cuidado y eso de que, oh, el poder político, voy, me meto y pego 4 gritos y hago cualquier cosa. No. Esto del mando, el gozo con el mando y la obediencia, eso ya tiene que empezar a quedar atrás. No digo que no hay momentos que, como estaba hablando otro señor, que hablar de derecho también es hablar de poder por el tema de la coacción. Bueno, por eso hay casos especiales, pero no esto de acostumbrarse que me peleo un bando, se pelea con el otro bando, hacen un escándalo bárbaro, enferman a toda una sociedad, la gente usa el fanatismo y la gente se pelea y van a parar a cárceles constitucionales. Así de fácil no tiene que ser más, ¿está? No digo que no haya casos especiales, pero así todo, con casos especiales, tiene que tener, si es una cárcel, o sea, si lo ponen en un lugar, los encierran en algún lugar, personas porque son muy peligrosas, porque ya están muy dañados en salud mental y todo ese tipo de cosas, médico a domicilio y profesor a domicilio. ¿Está? Si es así. Si yo, la idea mía es que tiene, en vez de cárceles, porque a veces hay que, por eso yo la ley que hice para los detenidos, este, sin distinción lo hice, ¿no? Pero la hice, pero si tiene que ir alguien de otro nivel, o sea, de alto nivel, detenido, por lo menos que tenga comodidades, ¿no? O sea, no hay que pagar mal con mal, digamos, ¿no? El tema es, si se trata de la conducta, hay que corregir la conducta, ¿no es cierto? En realidad todos tenemos que corregir la conducta de a poco, porque vamos mal, por el sistema del poder vamos mal. Está, sí, el tema del derecho, vuelvo a repetir, como estaba diciendo otro profesional, sí, hay coacción y todo eso con el tema del derecho, pero el derecho se hizo también para controlar al poder, ¿está? No que el poder se elija a los jueces y haga lo que quiera. Eso ya se fueron de mambo, ya se fueron para el otro lado. Eso es lo que hay que tratar de bajar un cambio. ¿Está? Bueno, bueno, es mi opinión. Cualquiera puede dar su opinión. Seguimos acá con derechos humanos, en este caso la marcación de la víctima. Luego de haberse, a ver si tengo los anteojos que corresponden, no, me los voy a cambiar. Y son los dos del mismo color, entonces yo uno le hice una marquita. Saben que yo hablo desde la cocina, hago de cuenta que estoy hablando con los abuelos. Aparte tienen que tener en cuenta que como nunca me voy a olvidar cuando yo estaba en plena actividad, ¿no? En defensa de la tercera edad, y un día me conecté con una abogada que estaba igual o peor que yo, y empezamos a hablar de los problemas sociales, ¿no? Y me dice, mira, cuando me acuerdo que soy abogada, porque uno se hace carne de la situación, más
también hay que pensar, se reciben de abogado, o lo que sea, pero en este caso estamos hablando de derecho, ¿no? Tienen que fijarse dónde van a trabajar, porque la literatura es hermosa, pero hay que ver dónde van a trabajar. ¿Está? Todas las culturas no son iguales. Hay lugares en que hay un tipo de cultura y lugares en que hay otro tipo de cultura y así, y que usted mira los libros y ve la cultura donde tiene que trabajar y se hace carne de las dificultades donde se puede encontrar, ¿no? Este, y se le pegan un montón de cosas, ¿m? También. Es como que hay que tener cuidado de que no lo eduquen a uno desde ese nivel, y desde esa necesidad y desde ese sufrimiento, porque uno se hace carne de la situación, vuelvo a repetir, y sufre a la par de las personas, ¿está? Y a veces hasta se les pega muchas, este, muchas costumbres en el modo de hablar y todo lo demás, por más que sea, son como distintos idiomas, ¿no? Nunca me voy a olvidar uno que lo dijo en chiste, pero lo dijo. Yo estudié jeringoso. Eh, Tenés que aprender de todo, hasta el jeringoso, ¿está? Según el lugar donde vas a trabajar. O sea, eh, el derecho es hermoso y toda persona tiene derecho. Pero cuando vas a trabajar en ciertos lugares, tené cuidado que no se te queme el cerebro. Eso es un consejo que doy, ¿no? A veces hay parar a tiempo, un tiempo es bueno, ¿no? La marcación de la víctima. Luego de haber sentado las bases sobre las cuales se sustenta la noción de víctima de genocidio, esto es el concepto de grupo, corresponde comenzar a caracterizar el proceso de marcación de las víctimas de genocidio. Esta configuración del enemigo es indispensable para el cometido de la empresa. Acá habla de empresa. La planificación sistemática de un exterminio, toda vez que fundamentalmente dicha actividad apunta a su justificación a través de la desvalorización o deshumanización de la víctima. Al respecto, cabe señalar en primer lugar la distinción entre dos grandes conjuntos de perjuicios, uno de los cuales fuera ya referido al adelantar las circunstancias de contexto o factores que considero necesarias para que se desencadene el genocidio. ¿Está? Bueno, por un lado están los perjuicios que tienen por finalidad, sostener situaciones de desigualdad para justificar relaciones de dominio. Escuchen bien, ¿eh? Por otro lado, también está la otra, ¿no? Por eso, escúchenme, también está la otra. Que después vienen los pipí cucú, ¿no? Yo le digo así, pipí cucú, que vienen de un hogar donde los padres fueron profesionales, donde vieron estudios continuamente por toda la, libros, digo, por toda la casa, donde es natural ir a estudiar, ¿no es cierto? Con total soltura, ¿está? No con ese sufrimiento que uno va a estudiar y los padres no entienden nada y hay como una especie de contradicción y de un montón de emociones, ¿no? Que se cruzan. Por un lado te educan de una forma y por otro lado tenés a tus padres que no tienen estudio y es un poco, ahí hay un poco de fuerzas en el interior de uno que tiene que ir acostumbrándose. Pero eso es para todo, es en general. Están los pipí cucú, esos que, como yo les digo, que vienen de una familia que los padres se empeñan en estudio, qué sé yo, que veían libros por toda la casa, que es normal ir a hacer la primaria, la secundaria, el jardín, la primaria, la secundaria, la terciaria. Y después van a ciertos lugares con otras culturas y con otro atraso educativo y se hacen los pipí cucú ahí y pueden hacer un desastre.
¿tá? Porque se creen capangas, o sea, creen que en ese lugar, con un atraso educativo, con otras costumbres, eh, se creen los reyes, como si fuera el rey de Francia que llegó a, qué sé yo, al barrio Cuchuflito, digamos, ¿no? Por decir de alguna manera. Y entonces se piensa que todos van a estar de rodillas a sus pies, ¿no es cierto? Eh, Haciéndole un monumento, y no es así. No, no es y no debe ser así. O bien ubicate y volvé de donde viniste, o ubicate en el lugar donde vas a trabajar. ¿Está? Pero el abuso no es bueno, por más cultura o por más educación que tengas, por más estudio que tengas, el abuso no es bueno. No te sirve un título en ese sentido. ¿Está? Porque ese abuso es peor, porque lo haces consciente. ¿Está? Entonces más vale, o bien te preparás para trabajar en un lugar con distinto modo de cultural, digamos, ¿no? O bien te vas y trabajas cerca de donde vivís, de donde están tus costumbres, porque si no te habituás, haces daño. Eso es a la inversa, pero de las dos maneras puede haber abuso. ¿Tá? De las dos maneras. ¿Mm? Hay abuso en la misma cultura, dentro de la misma persona, que abusan, o porque ya están cancheros, ya se creen los capangas del lugar, o bien de la otra forma. Después están los otros que no, que son más piola, ¿no? O sea, se hacen un estudio, por ejemplo, en Capital y otro, por ejemplo, en Florencio Varela. Entonces, son más piola porque ahí hay más nivel, digamos, ¿no? No tanto desnivel, más nivel. No que apareces por como quien no quiere la cosa hacer un estrago en una cultura diferente, no. Entonces nivelás más la situación, tanto la tuya como la de los demás. ¿Tá? No, yo tengo un estudio acá y otro en Capital. Bueno, está bien, está repartido. Porque eso de capital y provincia, ese tejimaneje siempre existió. Siempre existió. Y es un abuso que uno tiene que tener cuidado en ese sentido. Porque yo he tenido abuelos que decían, no, a mí uno de capital, pero era el mismo que tenía estudio en provincia. ¿Está? Entonces está más nivelado, así. Está más nivelado, a no ser que, bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero por lo menos notando estas diferencias o haciendo notar estas diferencias, entonces van a estar un poquito más despiertos. ¿Qué me quiere decir? Que mi papá es un ignorante, que mi papá esto, que mi... ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer con mis viejos? ¿Qué les quieren sacar? Porque puede ser muy buena persona, como puede ser, a mí me hicieron un ofrecimiento de 1.000.000 de pesos en el año 90 y pico. ¿Está? Como que, y no conocía yo a esa persona. Y tuve la suficiente inteligencia, quizás era buena persona, pero quizás yo terminaba muerta bajo de un puente, porque vos no sabés la intención de la gente. En las crisis te puede venir una persona que te nombra un montón de universidades, y capaz que está en la misma situación o con más necesidades económicas que tus padres o que vos mismo. ¿Está? O sea, no hay que dejarse llevar por la fantasía. O sea, en el derecho se usa mucho el tema de la imaginación. En realidad en muchas profesiones. La imaginación yo la utilicé a nivel salud, ¿no? El libre juego de la imaginación. Porque cuando estás en una situación límite que tu cabeza no da más,
y que sabes que va a estallar porque es una situación límite, usar la imaginación es como un escape. Ahora, si te alcanza el dinero, andá a hacer deporte, hay un montón de cosas para canalizar esas malas ondas, ¿no? Que te pueden enfermar, te pueden llevar a un infarto, un montón de cosas. Pero con respecto a los abusos en las crisis, hay personas que están mal y hay gente que está viendo eso y son especialistas en sacar ventaja de esas situaciones. Tengan mucho cuidado en ese aspecto. Nadie te va a venir a hacer algo por nada, por algo. Siempre es por algo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque yo nunca vi tantos desaparecidos como últimamente. Gente joven, la vez pasada un chico que le faltaban 2 materias para recibirse de abogado. O sea, desaparecidos todos los días se está viendo. ¿Quién le habrán metido en la cabeza? ¿Qué le habrá pasado? Uno no se pone a pensar en eso cuando una cosa se repite y se repite. ¿Y las estadísticas para qué? ¿En qué las utilizan las estadísticas? ¿Por qué no utilizan las estadísticas para los que están desapareciendo todos los días? ¿No escuchan el dolor de esas madres? O sea, en las crisis, en esas cosas hay que poner énfasis. Porque si se hacen estadísticas, se ve que el origen de todos no es el mismo. Ahora, si llega a ser el origen mismo, que hay gente enferma que se dedica a hacer esas cosas, bueno, se busca la solución, ¿está? Pero en crisis puede pasar cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado, ¿está? Bueno, vamos a seguir con esto. No hay que dejar de observar, en tercer lugar, el contexto social que hace propicio este proceso de marcación de la víctima. Es lo que vengo diciendo de modo que los abuelos me puedan entender. ¿Está? Esta realidad política concreta y coyuntural a la que me refiero debe necesariamente implicar circunstancias de cambio o movilización colectiva. Es decir, debe cuestionarse el status quo. No se realiza una marcación para cristalizar determinada situación, sino para modificarla. En este caso, a través de la eliminación de un actor social. La cuarta y última observación preliminar en torno al fenómeno de la marcación de las víctimas de genocidio se relaciona con el grado de integración social del grupo vulnerado en el entramado social. Cuanto más integrado esté el grupo, más radical resultará el proceso de marcación. Esto es lógicamente así, porque se requerirá de mayores esfuerzos para conseguir la construcción de otro enemigo. Pues bien, tanto el concepto jurídico de delito de genocidio como su correlato sociológico remiten a 3 elementos característicos. La pertenencia de la víctima a un grupo determinado. La intención del victimario de destruir parcialmente o totalmente a dicho grupo. ¿Está? Ojo, puede ser a dicho grupo como a una familia. ¿Está? Eso es lo que maquina la persona que tiene esa visión, ¿no?, de la maldad. Con un contexto sociopolítico manifiesto de conductas similares dirigida contra el mismo grupo y con idéntico propósito. Yo digo que en la crisis se plasma todo. Y los genocidios vienen también por esas cuestiones que no las dejamos atrás. La historia es muy linda para repasarla, pero hay cosas que ya hay que dejarlas atrás. El nazismo, el fascismo, la discriminación, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? La crucificación, qué sé yo. Eso en la religión está bien, como sinónimo de amor,
cuando hablan de Jesús y todo lo demás, ¿no? Como para, te da fortaleza, te da fe para afrontar situaciones. Eso es toda una cuestión teológica. Pero en la realidad, cuando hay crisis hay que cuidarse muchísimo. Es como quien dice, en las religiones se dice, el diablo mete la cola. Yo tenía una... y mete la cola de cualquier manera, ¿no? Hay que cuidarse siempre. Yo tenía una conocida que decía, el diablo está por meter la cola. Y yo ya la conocía antes. Y que al tiempo la veía, ¿y qué pasó? Y el diablo metió la cola, pero Dios perdona, Dios perdona. Y ella se acostumbraba así, era casada, tenía familia y todo, pero ella se había mecanizado de esa manera, ¿no? El rollo de ella funcionaba así. ¿Está? Y como es un montón de cosas. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en las crisis. Cuidarse uno y cuidar a los seres que uno ama. Porque hay un momento de los chicos que empiezan, o sea, que están estudiando y empiezan a rebelarse contra los padres, y por ahí esas cosas que dicen la escucha alguien piola, ¿no? Que se cree piola, y empieza a tirar leña al fuego, a tirar leña al fuego, a tirar leña al fuego. Y qué sé yo, qué está maquinando esa persona. Porque la vulnerabilidad, o sea, abuso de vulnerabilidad en crisis es de cajón, de cajón. Más si son hijos de padres separados, o que falta el papá, o que falta la mamá, siempre va a venir alguien, ¿no? Que uno a lo mejor piensa vino caído del cielo, no. Capaz que no es caído del cielo. Capaz que va a venir alguien a querer ocupar ese lugar que te falta, o haciéndose de papá, o haciéndose de mamá, queriendo aconsejarte, qué sé yo, y algo, discúlpenme que sea verdugo, pero se los tengo que decir, algo está tramando. Porque una persona sana no puede ir a un chico en edad de crecimiento a hablarle mal de los padres. A no ser que sean unos delincuentes, golpeadores, abusadores, qué sé yo, malos padres. Pero si no, no. Si no, no, una persona sana nunca te puede hablar mal del padre o de la madre. Nunca. Porque en crecimiento todos los chicos rezongan de los padres. Primero de los padres, después en el colegio de los educadores, en el municipio de los que están, bueno, que a veces, bueno, eso dejémoslo para la persona grande que puede criticar. Pero yo estoy hablando de los chicos en crecimiento. Después vas creciendo y te vas dando cuenta que hay otras personas que vos podés criticar y tenés todo tu derecho. Pero no permitas que nadie te hable mal de tus padres. No. Tenés bronca contra ellos, decís, estoy en crecimiento, mis hijos están nerviosos porque el país está mal, porque no les salen bien las cosas a los que están gobernando. Entonces, tratá de seguir estudiando y no... yo los otros días lo dije por este video, yo escuché que hay unas aplicaciones que se le ponen a los celulares y te ponen linda música, te ponen cosas que no te, o sea, no te marean, no te alteran, que eso es lo fundamental. Lo que hay que cuidar es la microbiota cerebral. ¿Está? ¿Y cómo se cuida? No escuchando todas esas agresiones, esas cosas feas. Y para colmo, los títulos que ponen, ¿no? Último momento, o si no, la mató, la dejó con la lengua afuera, qué sé yo, no sé, un espamento, y vos te llama la atención, entonces haces clic, y después son políticos que se matan entre ellos, otra cosa no hay. Entonces ponete esa aplicación que hay, yo no sé cómo se llama, pero me dijeron, lo único que hay que pagar 15 por mes, no sé si hay gratis ahora, porque
últimamente se usan aplicaciones gratis que cumplen la misma función que las aplicaciones que tenés que pagar. Y entonces te pones ahí, ves película, ves un montón de cosas y tratás de cuidar tu microbiota cerebral. ¿Está? O te compras esos auriculares, vas a la facultad, te pones los auriculares, escuchas música. Llegás a la facultad, estudiás, escuchás al profesor. Salís de la facultad y te volvés a poner los auriculares y seguís tu camino. Llegás a tu casa y no sé si puedes estudiar escuchando música. Algunos estudian escuchando música, pero si no, todo silencio y te metes en los libros. Y, y cuando te querés acordar ya te recibiste y no te metiste en todos esos volúmenes. ¿Está? Y tener cuidado porque que no te quieran llevar a la política diciéndote que vas a hacer cualquier cosa. Por ahí tenés suerte, pero no sé tampoco a qué se le llama suerte, es ser político, ¿no? Por ahí sí, si te gusta. Yo lo único que digo es que en crisis cuídense mucho porque hay muchas cosas feas, muchos desaparecidos, muchas madres sufriendo y no estamos ni que se nos van al servicio militar ni nada por el estilo, no. Estamos sufriendo otro tipo de cosas. Yo a veces cuando escucho esas madres que me desapareció, me digo, ay, yo comparto, ¿no? Porque esa es un modo de cooperar, pero comparto, pero tengo que pasar rápido porque mi microbiota ya está muy golpeada y muy sobrecargada de problemas. Ahora no, ahora estoy en paz, estoy tranquila, pero cuidándome de esas situaciones tan dolorosas que no están al alcance de uno solucionarlo, ¿no? Uno puede criticar y, o sea, explicar más o menos lo que pasa en las crisis para que tengan cuidado los chicos en crecimiento y hacer críticas con respecto a cómo están llevando la situación, aunque yo trato de estar en lo mío, no es problema mío. Puedo dar una opinión cuando veo así a la pasada, como quien dice, que ya todo el mundo habla de algo en especial y que, bueno, te puede llegar a interesar porque desactualizado no puedes estar. Tenés que tener más o menos una noción de lo que está pasando. Pero más que eso no. Más que eso no. Cuídense mucho. Una vez abordadas algunas cuestiones preliminares relativas a la circunstancia de producción del genocidio, corresponde comenzar con la consideración del proceso de construcción de la otredad negativa, es decir, la visión de determinados otros como enemigos. El análisis del proceso de marcación de la víctima sirve entonces de hilo conductor entre los elementos enumerados precedentemente y da cuenta de un proceso, toda vez que parte de las circunstancias contextuales que llevan a victimizar a un grupo con finalidad de exterminarlo. Marcación de la víctima de genocidio. Intentaré a continuación, dice el autor, desarrollar los aspectos del proceso de marcación de la víctima que considero comunes a todos los genocidios. No pretendo agotar la cuestión, sino tan solo reflexionar sobre la materia para la prevención y sanción de dicho flagelo. El primer estrato por el que transita el proceso de marcación de víctimas de genocidio es el resurgimiento de las mitologías prejuiciosas de antaño, como una forma de buscar la explicación del origen de un mal. Dicha concepción mítica del otro, que se encuentra plagada de preconceptos irracionales, en este sentido la heterofobia, entendida como desconfianza o temor irracional hacia quien entiende diferente el imaginario colectivo, es una constante omnipresente en la historia de la humanidad. Aristóteles, por ejemplo, consideraba que la razón máxima de virtud del ser griego
era ajena a los bárbaros. En la Edad Media, por otro lado, se llegó a poner en duda si los indígenas americanos poseían o no un alma. Tales mitologías, las que fueran luego resignificadas a través de los prejuicios racistas surgidos a partir de la corriente de pensamiento positivista, delinean una identidad del otro, a menudo de forma inconsciente ligada a una sensación de aversión. Por esto resulta importante contemplar, tal como se indica en los párrafos precedentes dedicados al concepto de grupo, el factor tiempo en función de la construcción de aquellas identidades vulneradas. Este permite trazar una constante en la percepción del grupo victimizado por la sociedad. La visión del otro varía necesariamente con el correr de los años y depende, en última instancia, de los distintos contextos de la actualidad social. Pero más allá del dinámico que resulte este proceso, su resultado en un momento determinado debe ser percibido como un proceso de sedimentación por el cual una capa se asienta sobre la otra. Por lo tanto, la última capa exterior, aunque a simple vista se aprecie distinta a las anteriores, se basa sobre aquellas. Un ejemplo de esto es el caso del genocidio de Ruanda, donde al recrudecerse el conflicto político entre Hutus y Tutsis sobre el cambio de la estructura social y el reparto de riquezas, resurgieron manifiestos que apelaron a conquistas de reyes de unos sobre otros, sucedidas muy atrás en el tiempo, allá por el siglo XVI. Un segundo estrato del proceso de marcación de la víctima implica la construcción de una simbología adaptada a circunstancias del contexto social en cada momento. ¿Está? Se produce en tal sentido la construcción del otro como chivo expiatorio, que sirve de explicación a la causa de diversos malestares y tensiones sociales concretas de una realidad circundante. Estoy dejando el mate que se enfríe y no es lógico, porque si no hay que cambiar otra vez la yerba. ¿Está? Así que voy a tomar un poquito. Es así como, por ejemplo, en el caso del genocidio armenio, se acusó de alinearse con Rusia durante la Primera Guerra Mundial y ser, por tanto, los responsables de la derrota de Turquía. Esta acusación luego fue retomada por el movimiento nacionalista panturquista surgido en la entreguerra que propugnaba la extensión de un imperio otomano poblado exclusivamente por turcos. Queda atrás en este trato la explicación mitológica sobre, por ejemplo, la responsabilidad del pueblo judío en la muerte de Jesucristo. ¿Está? La que gravitará en el imaginario colectivo como un prejuicio. Y se pone en marcha ahora una visión conspirativa, esta vez conjuntural, contra una representación estereotipada de ese grupo, culpándolos de la derrota en la Primera Guerra Mundial, tal como en este caso el de la Alemania nazi. La concesión mítica sirve entonces como un antecedente, una condena social lanzada por otras personas de otros tiempos, por otros motivos, pero siempre dirigida hacia el mismo enemigo. Por lo tanto, sirve para reforzar las nuevas acusaciones. La simbología generada en cada contexto remitirá a un estereotipo sobre el otro que, debido a su propia pretensión de universalidad, resultará esencialmente falsa. Justamente en la falsa concepción del otro se asienta todo el proceso de marcación. ¿Está?
De esta construcción simbólica participan principalmente los ideólogos, es decir, eruditos, intelectuales y técnicos de todas las ramas del saber, se ponen a disposición del Estado para la justificación del discurso político institucionalizado. Por ejemplo, en el caso de lo que luego fuera conocido como el genocidio de la ex Yugoslavia, la idea en torno a la Gran Serbia se basó incluso en argumentos lingüísticos cuyos antecedentes remiten al Tratado Servos de Todos y en Todas Partes del siglo XIX. Un tercer extracto y punto de no retorno en el proceso de marcación de la víctima se traspasa a través de la justificación jurídica de la diferenciación respecto de la condición del otro. Allí donde la sociedad, por medio de sus instituciones, cristaliza el tratamiento diferenciado hacia un grupo previamente identificado a través de mitologías y simbología del enemigo. Se fragua el proceso de marcación de la víctima. Hasta ese momento, la justificación que el colectivo dominante hacía de su forma de pensar y de ver al otro se producía en el plano político, pero aún no traspasaba al de violencia estatal. Es decir, la visión del otro como enemigo se encontraba más o menos institucionalizada, pero no era oficial. En un Estado de Derecho, es decir, una forma de organización social dada a partir del dictado de leyes, cuyo fundamento es la ley y la diferenciación del otro, se normativiza. Todo el aparato oficial se vuelca en pos de la empresa genocida. Una vez que el discurso jurídico, expresión incuestionable del sentir político, encarna el tratamiento diferenciado del otro, entonces se encuentra consolidado el proceso de marcación de la víctima que ya no requiere de ninguna justificación. De esto podemos tomar como ejemplo a la Alemania nazi de los años 30, donde se aprobaron más de 1000 leyes contra la colectividad judía. El cuarto elemento común, y tal vez el último extracto en los procesos de construcción del enemigo, es la automarcación. De todos los estadios del proceso, este es, a mi modo de ver, el más complejo de abordar, pues se trata de la internalización que el grupo victimizado hace de dicha condición, la cual es impuesta. Bueno, automarcación, yo le digo, tengan cuidado, como es que suelo decir, con la justificación. La engüetización o enclaustramiento que el grupo marcado hace sobre sí mismo puede obedecer en una primera instancia a una necesidad de autopreservación. Sin embargo, al poco tiempo de darse este paso, se produce la pérdida de contacto con el exterior y en cierta medida con la realidad, viviendo con aceptación el carácter de víctima. A tal punto se internaliza dicha condición que se produce un quiebre en el grupo victimizado entre quienes se encierran y quienes no asumen el mismo comportamiento. Entonces, se explica la dinámica de culpabilización y son ahora las propias víctimas, engüetizadas, las que comienzan a ver al enemigo en personas del mismo grupo. Se llega así a la construcción de un otro dentro del otro, proceso este que refuerza y perpetúa el carácter del grupo como un elemento distinto y anormal frente a la sociedad. Ese grupo marcado reacciona contra los integrantes que se rebelan a dicha marcación. Un ejemplo crudo de este aspecto del proceso fueron los casos de aquellos congéneres que delataban el abandono del gueto. Conclusión. Hasta aquí he reflexionado, dice el autor,
y convocado al análisis del proceso de marcación de la víctima, entendido como un estadio fenomenológico común a todos los genocidios, es decir, un paso necesario en el curso de la planificación en vistas a su efectiva ejecución y puesta en práctica. En este sentido, he intentado dar cuenta de distintos estratos, no como compartimientos estancos, tampoco haciendo un análisis acabado del proceso de marcación de la víctima. Sostengo una vez más que solo con una comprensión amplia y global de este fenómeno será posible evitar nuevos flagelos genocidas. Pero además de sostener como herramienta el estudio permanente de una cuestión para dilucidar aquellos procesos complejos que llevan al surgimiento de prácticas genocidas, buena parte de la solución viene dada por la constante actualización de la normativa antidiscriminatoria, también por el avance en políticas públicas de integración con visión intercultural, toda vez que estos dispositivos tienen la potencialidad de inhibir temperamente el desarrollo del proceso de marcación del enemigo en todos los ámbitos de la vida social. En realidad en la crisis salen enemigos que no tenés, porque si te quieren hacer daño, porque tienen bronca con el gobierno o la situación que están viviendo y la ligas de arriba. No es que sean tus enemigos, son gente que están mal, que no pueden demostrar las broncas de otra forma y te agarraron de punto, como en el caso que nos pasa a nosotros. Pero ahí los han usado. Ahí han usado el fanatismo, ahí hay cosas por corregir, sí, desde los líderes, ¿no? Han usado el fanatismo, han usado de todo para, la intención era quedarse con la casa, las empresas, todo. Este postulado axiológico y político es además un compromiso que he asumido desde mi rol en la función pública en cabeza del Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, en sintonía con el nuevo paradigma planteado por el Gobierno Nacional en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Bueno, y lo de acá lo dejamos acá, después viene, si seguimos con este libro, viene Sentimientos y Derecho, un enfoque corporal de la justicia durante los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Bueno, ahora lo dejamos por acá. Espero que les sea de utilidad por un futuro mejor, con optimismo y fe. Cuídense y cuiden a los suyos. Lo demás es responsabilidad de los que asumieron la responsabilidad